Amados hermanos, vamos a comenzar con una pequeña oración. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias porque siempre estás con nosotros y nos bendices. Y a cada uno, Señor, te pido que lo estés bendiciendo, Padre Santo. Y así como me llegó tu mensaje, Padre, espero que también puedan ellos entender y comprender, Señor, de tu amor y de tu misericordia para con nosotros y para con nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, comenzamos entonces en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 27. Jesús le dijo, porque había uno de los fariseos los intérpretes, dice que preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos entonces a comenzar hablando no de la ley, sino del primer mandamiento, que nos dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si yo hago una pregunta, ¿tú amas a Dios? Y todos me van a responder seguramente, y aún los incrédulos van a decir, o aquellos que no van a una iglesia evangélica van a decir: sí, yo amo a Dios, yo conozco a Dios o yo sé de Dios. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. No es lo mismo amar a Dios y hacer lo que a uno le venga en gana. Todos o la mayoría hizo eso en algún momento. No es lo mismo entonces creer en Dios y comenzar a pensar que hay personas que también hacen cosas en contra de uno, como la mayoría piensa: ya tengo una atadura, yo tengo algo que me están haciendo cosas malas porque hay, qué sé yo, chamanes u otras cosas, personas que no conocen a Dios. Si amamos a Dios, Dios mismo nos va a proteger. Tenemos plena confianza de que Él nos va a guardar. ¿Por qué? Porque estamos resguardados en sus manos y nadie, pero nadie nos puede hacer daño. Ahora, el segundo y más grande mandamiento nos dice que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos decimos amar a Dios. Todos decimos que estamos con Él. Pero, ¿qué sucede? Que cuando estamos con un hermano, el cual no tenemos las mismas pensamientos, no tenemos los mismas ideas, o en algún momento este hermano, qué sé yo, salió de la iglesia o cayó en algún pecado, entonces ahí comienza el hermano
a decir y a señalar: esta persona hizo esto, aquella otra persona me hizo esto, aquella persona se está conduciendo de aquella manera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos juzgando a la persona. Jesús mismo nos dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Después, más adelante, hay un versículo con el que siempre pedimos a Dios y conocemos o sabemos, decimos: Dios nos va a dar todo, porque todo lo que pidas al Padre te lo dará. Pero no es en relación monetaria, no es en relación a lo que tú quieras o anheles o desees, sino es en relación a no juzgar, a tener la fortaleza para comenzar a caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque está en la misma línea de que no hay que juzgar a tus hermanos. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y en el versículo 12 termina diciendo: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Dios nos ama. Dios tiene misericordia de nosotros, y nos tuvo misericordia y nos tiene misericordia, porque también nosotros podemos caer. Por eso mismo, en ese mismo sentido, debemos tener cuidado de no señalar a nadie, de no acusar a nadie, porque sabemos entre nosotros que hay alguien que acusa: el diablo, el acusador de este mundo. Y si decimos ser padre a Dios, y Dios es nuestro Padre, estamos cambiando de padre, porque estamos siendo también acusadores, siendo hijos de aquel acusador. No caigamos en esto, hermanos. En Evangelio de Lucas, más adelante, nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no serás condenado, perdonad y seréis perdonados. Y hay otro versículo en el capítulo 6, versículo 38, que también está mal expuesto por algunas personas, porque también tratamos a Dios como el mozo, aquel que viene a servirnos a la mesa, y decimos: dame, 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 cuando en este caso no es. En este caso está hablando de no juzgar. Dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, revestida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma, dice,
la misma medida con que medís, os volverán a medir. No juzgar. Volvemos. Pidamos, porque Él nos va a dar una buena medida para poder soportar, para poder contenernos. Porque el diablo siempre, nuestras mismas actitudes, nos metemos en cada problema a veces y decimos, no, el diablo nos metió la cola. Mentira. Nuestras mismas actitudes, nuestras mismas palabras nos enredan. Entonces, Dios dice, pedid, y Él os dará medida buena para poder soportar, dice. Y en el versículo 39 le dice, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Es fuerte la palabra, es fuerte lo que Jesús nos habla a veces. Entonces debemos ser cautos. Debemos tener un corazón misericordioso. En el capítulo 6, anteriormente, en el versículo 35, dice, amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Él es bueno y grande en misericordia. Así como nos ama a nosotros, ama también al pecador, porque nosotros mismos también fuimos pecadores. También caímos en las mismas actitudes y en las mismas formas. Señor, te pedimos que tú estés bendiciendo nuestras vidas y estés bendiciendo la vida de cada uno, Señor, de aquellos que están viendo este mensaje. Guárdalos, protégelos, Señor, de cada una de las palabras, Señor, que sale de nuestra boca. Bendícenos y guárdanos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.